A principios de 2016, como decía, y probablemente sepáis, se tomaron, entre otras, dos medidas concretas, una a medio y más largo plazo, como es la elaboración de un estudio psicosocial de la plantilla, que venía un poco destinada a analizar cuál era la causa de ese alto absentismo que padecíamos en la Policía Municipal y, a partir de ahí, intentar solucionar el problema de base. Ese estudio psicosocial está en marcha, igual Asier nos puede ampliar un poco la información de en qué punto se encuentra. Sí, está muy avanzado porque, bueno, ya se crearon los grupos, se determinó qué estudio iba a ser el que íbamos a llevar a cabo, y ahora mismo, mañana es el último día para realizar los cuestionarios, es decir, ahora ya empieza en la última fase, que es la de esos cuestionarios, realizar lo que es el estudio propiamente dicho. Bueno, por lo cual esperamos que en el tiempo previsto contemos con dicho informe y podamos seguir avanzando en medidas puntuales. Y una segunda medida, esta ya a más corto plazo, en la que se intentaba atajar el problema en tanto en cuanto no se solucionara definitivamente el problema de base de esas bajas, sí atajar por lo menos el problema de la falta de agentes en distintos turnos que, como sabéis, a lo largo del año 2015 habían producido el cierre durante 5 fines de semana en el año 2014 del servicio de Policía Municipal. Un año 2015 en el que el absentismo laboral fue de media del 20%, con picos de hasta el 30%. En principio, algo fuera de lo común, teniendo en cuenta pues, que el resto de la plantilla municipal no llega a un 2% de absentismo, que se puede considerar residual. Entonces, ese cierre fue criticado también por ELA en prensa en su momento, y en base a ese es en el que se tomaron las distintas actuaciones, como digo, tras ese proceso de negociación con la representación sindical, y que igual Asier también nos explica, por recordar un poco cuáles eran las actuaciones que se modificaban en ese cuadrante. Sí, ante el problema que ha explicado Asier, de ese 20% de absentismo y con picos del 30%, pues bueno, teníamos que atajarlo a corto plazo para que no nos repercutiera en el servicio, como dice Asier, ¿no? Y entonces, bueno, intentamos realizar un cuadrante incrementando un agente más por grupo y eliminando un grupo. Antes eran 5 grupos de 3 agentes y ahora son 4 grupos de 4. Con eso incrementamos un 25% para precisamente no dejar de dar el servicio a los vecinos y vecinas de Arrigorriaga, ¿no? Y bueno, la negociación, pues bueno, ante esta problemática, bueno, el comité se cerró en banda, no aportaba ninguna solución. Nosotros incluso presentamos hasta 3 cuadrantes, y curiosamente hicimos nuestro el que salió del seno de la Policía Municipal, de los propios agentes, que sí quisieron aportar en este sentido, y además con el beneplácito de jefatura, es decir, se le pidió un informe sobre ese cuadrante y el informe fue favorable. La medida de esta reorganización en el cuadrante que se tomó a principios de este año 2016 está dando sus frutos, y a día de hoy podemos decir que ha sido un éxito con respecto a los resultados que se ha obtenido, teniendo en cuenta que este año, en lo que va de año 2016, el absentismo se ha elevado incluso a una media prácticamente del 30%, con picos de hasta el 40%. Algo, si ya era desproporcionado lo del 2015, pues os voy a comentar el significado del dato este. Pero aún así, aún siendo muy superior al año pasado, ese nuevo reparto de los grupos, con un 25% más de agente por grupo, ha permitido que no hayamos tenido que dejar de prestar el servicio ni un solo día desde la Policía Municipal de Arrigorriaga. Se acusaba también en las declaraciones a prensa por parte de la IR de imponer nuevos cuadrantes sin llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, por lo que
que acaba de explicar Asier, es obvio que esa negociación existió, no solo que existió, sino que se aprobó un cuadrante presentado por los propios policías, como él decía, con informe favorable de la propia jefatura. Y esto viene siendo un poco habitual y también lo queremos denunciar, y viene siendo habitual no solo en ELA y en algún otro órgano, como por ejemplo desde Bildu en algunas otras actuaciones, muchas veces de querer desviar la atención y querer hacer parecer que una aprobación por decreto es algo extraño o una imposición o algo ilegal o alegal, ¿no? Entonces, sí queremos hacer ver que cuando se dice que un cuadrante se ha aprobado por decreto, es precisamente que es la vía que la Administración debe utilizar para esa aprobación. Concretamente, en el artículo 77 de la Ley de Ordenación de la Policía del País Vasco es donde nos remite a cuál es la fórmula para aprobar el cuadrante de la policía anualmente, que es esa, por medio de un decreto de alcaldía. Y por último, efectivamente decir eso, que es un acuerdo, es responsabilidad de dos, que efectivamente la negociación ha existido y ahí está todo el proceso de negociación, pero que el acuerdo, tras un proceso de negociación, depende de dos. Y aquí, por parte de los representantes sindicales, ha habido un inmovilismo total y un inmovilismo que, además de ser perjudicial en sí mismo, estaba basado curiosamente, o se situaba curiosamente dentro de una irregularidad y también provocando deficiencias en el servicio, con lo cual, obviamente, no puede haber un acuerdo desde esa premisa básica de inmovilismo. Un nuevo punto. Y en este caso voy a leer también parte del entrecomillado que desde el sindicato ELA se publicaba en prensa, concretamente en el Correo el pasado 6 de mayo, en el que decía: ahora mismo hay 16 en plantilla, más el jefe. En total tendría que haber 19 personas, pero sigue habiendo bajas de larga duración y, en lugar de cubrirlas todas, han reducido los 5 grupos de trabajo que había, con 3 agentes cada uno, a 3 grupos de 4 efectivos y otro de 3. O, en otro entrecomillado superior, que dice: se supone que tendríamos que ser 19 personas en activo, ahora mismo 4 están de baja y solo se han cubierto 2 plazas con agentes sin preparación. Pues incierto también. Ahora mismo, la plantilla reflejada en la RPT del Ayuntamiento de Arrigorriaga sería de 20 agentes, de los cuales 2 serían agentes primeros y 18 serían agentes. De esos 18 agentes, efectivamente, hay 2 plazas que están sin cubrir, que corresponden a 2 jubilaciones, pero 2 jubilaciones en las que creo que hay que aclarar para que toda la ciudadanía también lo conozca. Eran agentes que prácticamente en los últimos 10 años han ocupado puestos de segunda actividad y que han estado destinados en tareas de oficina, principalmente de conserjería, y por tanto no han estado incorporados en ningún momento durante todo este tiempo a esas rotaciones y a esos turnos de presencia en la calle, haciendo, como digo, otras tareas dentro de sus funciones. No es cierto que de esos 16 agentes que efectivamente están en la calle hayamos reducido a 3 grupos de 4 y 1 de 3. Hay 4 grupos de 4 personas con el mismo número de agentes que antes. Exactamente el mismo, no 3 de grupos de 4 y 1 de 3, como dice ELA, ni hay ninguna reducción, son las mismas personas. Y de estos 16 agentes hay 4 bajas de larga duración. De esas 4 bajas, 3 están sustituidas por agentes interinos, no 2 como cita el sindicato ELA. 3 están cubiertas por agentes interinos. Y de los agentes primeros, de los 2 agentes primeros, uno de ellos está de baja, de larga duración también, y no se ha cubierto esa baja tras conversación con el jefe actual de la Policía Municipal, en la que consideró más eficaz y eficiente no sustituir esa baja, asumiendo él la totalidad de la responsabilidad al frente del cuerpo.
Por tanto, es falso, y lo tenemos que decir así, que no se cubran las bajas. Por respeto, lo que me parece además de falso en las declaraciones, me parecen poco afortunadas cuando desde el propio sindicato se dice que se cubren con agentes sin preparación. Diciendo desde aquí que los 3 agentes que están realizando en este momento sus funciones están desempeñando su función con total diligencia. Además, tenemos con ese dimensionamiento, si recordáis, igual no nos recuerda ser la comparativa que podíamos tener con municipios de la misma población, incluso de población superior, estando perfectamente en el nivel o incluso por encima, como puede ser el caso de Guernica o de Beasain, que igual así nos puede decir los números. Son datos del gobierno vasco y bueno, esto lo dijimos en la rueda de prensa presentando el cuadrante allá por diciembre, y pues por ejemplo Beasain tiene 15 agentes y tiene 14.000 habitantes, más habitantes que nosotros, pero bueno, Guernica Lumo tiene 19 agentes, tiene 16.000, Vergara 19 agentes, tiene 15.000, Azpeitia 14.000 habitantes, 19 agentes. Bueno, estamos en puestos privilegiados en cuanto a número de habitantes y número de agentes en el departamento de policía. Otro nuevo punto que queremos también aclarar es cuando desde ELA se afirma que una de las trabajadoras, o se afirma bajo nuestro punto de vista en medias verdades o no ajustado a la realidad, que una de las trabajadoras tiene un horario reducido que ha tenido que luchar también a través de la vía judicial, queriendo hacer ver a nuestro entender que el ayuntamiento pone alguna traba o algún impedimento y que hemos tenido que luchar judicialmente para que una trabajadora pueda acceder a sus derechos. Efectivamente, por desgracia, eso ha ocurrido y una trabajadora de este ayuntamiento ha tenido que luchar por ese derecho, pero no a las trabas que se le hayan podido poner desde el equipo de gobierno, sino precisamente al poco compañerismo demostrado por algunos de sus compañeros que han boicoteado en reiteradas ocasiones la solicitud de un agente que, por cierto, ya contaba anteriormente con una conciliación en su momento y que fue víctima de diferentes agravios de forma anónima por varios compañeros y con un escrito expreso por parte de algunos otros de sus compañeros. Y por cierto, curiosamente, el mismo que ahora dice que esto es algo raro, achacándolo al equipo de gobierno, ELA salió entonces en defensa de la gente, validando la actuación del equipo de gobierno y criticando la actitud de otros de sus compañeros. Además, y también me remito al artículo publicado el día 6, desde ELA dice que se le ha impuesto trabajar 2 de cada 3 fines de semana, un 30% más que con el cuadrante anterior, según ellos, y las horas de más, esos días de más que según ellos realizan, no se las retribuyen. Esto entrecomillado, concretó, dice el portavoz de ELA en la policía local. Esto nos asombra sobremanera y creo que tenemos que explicar varios datos objetivos para que todo el mundo los conozca y pueda juzgar con claridad cuál es realmente la situación. Con lo cual, ahí sí creo que así es, como concejal de Recursos Humanos nos tiene que dar esos datos de cuáles son los datos reales. Bien, no trabajan 2 de cada 3 fines de semana más, según ellos un 30%, sino que trabajan 2 fines de semana de cada 4. Por lo tanto es falso. La cadencia de trabajo es de 7 días trabajar y 7 de descanso. En total, lo que trabajan de más con respecto al cuadrante del año pasado son 4,5 fines de semana, que es un 8%, muy lejos del 30% que ponen ellos, o sea que es otra falsedad. Pasan de trabajar el 41% de los fines de semana a hacerlo un 49% de los fines de semana. Eso no es un incremento como tal, aunque parezca que trabajan más, no es un incremento. Esto responde a las horas de menos reflejadas en el cuadrante de 2015. En el cuadrante de 2015
no se reflejaban 106 horas por cada agente de media para cubrir las 1.592 que tiene que trabajar no solo la Policía Municipal, sino el resto de funcionarios. Por dar otro dato, las horas presenciales de los agentes que vienen a trabajar en su turno de trabajo, las horas presenciales, las horas que vinieron a trabajar, fueron 1.068. De media. De media. De las 1.592. 1.068, aquí igual te tomo la palabra, el pasado año cada agente de media tuvo unas horas presenciales en el ayuntamiento de 1.068 horas. Con un mínimo, en algún caso, de 91 horas, evidentemente con bajas de larga duración y demás, y un máximo en el agente que más horas presenciales tiene de 1.410, 182 horas por debajo de convenio. ¿Esto a qué se debía? Evidentemente se hacían todas las horas, las 1.592 horas, pero hay que tener en cuenta, como decía Asier, que el cuadrante de 2015 partía ya con unas 106 horas de media menos reflejadas por agente, lo cual hacía que en ocasiones los agentes acudían a trabajar horas no reflejadas en cuadrante y por tanto se beneficiaban de la compensación de 2 por 1 horas trabajadas, con lo cual cubrían las 1.592 horas de convenio, pero con horas presenciales, como digo, en el máximo de los casos de 1.410 horas. Tema este que pretendía, obviamente, solucionar el nuevo cuadrante y la nueva organización, como así lo está haciendo. Y desde luego, no entendemos tampoco que desde ELA se reivindique una remuneración por trabajar, decían ellos, ese 30% más, que se ha venido a demostrar que no es un 30%, sino que es un 8% más de los fines de semana. Traducido, como decía antes Asier, en 4,5 fines de semana más al año, que insisto, no es un aumento, sino que es, sin más, reflejar en el cuadrante las horas que el año pasado no se habían reflejado a cada uno de los agentes. Y en este sentido, sí me gustaría que explicásemos el histórico para que también, de estas remuneraciones, estos días a cubrir, para que también quede claro por qué entendemos o no entendemos esa reclamación de un incremento salarial por este incremento ficticio de días de trabajo. Bueno, paso a explicar un poquito el histórico para que entendáis y sobre todo entiendan los vecinos y vecinas de Arrigorriaga de qué estamos hablando, ¿no? Desde el año 2000 y bajo una casuística determinada y un acuerdo plenario, los agentes pasan de percibir los conceptos variables de efectividad y nocturnidad a un concepto fijo. El cálculo se realiza partiendo de la base de que se cubrían siempre los 365 días con sus 365 noches y con todos los festivos anuales. Por lo tanto, como se cubría el año en su totalidad, se pasó a un concepto fijo al mes en lo que a remuneración se refiere. Además, se calcula con 8 agentes en plantilla, que eran los encargados de cubrir el año en su totalidad. A partir del año 2000 y hasta el 2010 se va incrementando paulatinamente la plantilla, hasta tener la actual. Y aunque seguían cubriendo la totalidad del año, siempre teníamos la comisaría abierta, no se disminuye la remuneración de este plus fijo. Y como podréis entender, si la plantilla aumenta al doble y los días a cubrir son los mismos, pues los días de trabajo efectivos de cada agente, en lo referente a noches y festivos, pues disminuye. Esto ya es en una primera disminución considerable, recordando, como ha dicho Asier, con la misma remuneración hasta ese momento. Sí. Además, a partir del año 2010 y después de algunos estudios, se decide que las noches a cubrir sean solo los fines de semana y vísperas de fiesta. Entonces, tampoco se decide disminuir los emolumentos de los agentes, ese plus fijo, aunque pasan de cubrir 7 noches a la semana a cubrir solo 3. Resumiendo, en la actualidad tenemos el doble de agentes haciendo turnos y se trabaja el 57% menos de noches que cuando se alcanzó el acuerdo y no ha habido disminución alguna de las retribuciones a pesar de esa reducción de noches a cubrir. Por lo tanto, nos
parece kafkiano que ahora se pida un aumento por ese concepto.